je t'aime. Tu m'avais manqué, Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. T'es ma préférée, Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. Hola y bienvenidos a Bruselas Te Quiero, nuestro programa semanal de debate político. Desde el corazón de la capital europea analizamos los temas de actualidad y descubrimos los entresijos de la política comunitaria para contarles lo que se cuece aquí y, sobre todo, cómo va a afectarles en su día a día. Soy Ana Buil, gracias por estar con nosotros. Comenzamos. Por primera vez, un representante del gobierno sirio ha participado en una conferencia internacional sobre el país. Ha ocurrido en Bruselas, donde esta semana se ha discutido el apoyo a la nueva Siria. Sin embargo, la reciente oleada de violencia ha suscitado algunas dudas sobre las últimas decisiones de la Unión Europea para levantar las sanciones, haciendo que algunos Estados miembros se sientan incómodos. ¿Son precipitados estos gestos políticos? ¿Está Siria preparada para un nuevo comienzo o no? Y Donald Trump y Vladimir Putin acordaron esta semana un alto el fuego de 30 días en las infraestructuras energéticas. Lo hicieron en una conversación telefónica una semana después de que Ucrania aceptara el cese de las hostilidades propuesto por Washington. Y todo ello a espaldas de la Unión Europea. La jefa de la diplomacia europea cree que Europa tendrá un asiento en la mesa cuando comiencen las negociaciones formales sobre un acuerdo de paz. Es una afirmación realista, pero ¿cómo puede la UE desempeñar un papel activo en las negociaciones cuando ni siquiera hay consenso entre sus miembros respecto a Ucrania? A estas y otras preguntas trataremos de responder hoy aquí, en Bruselas Te Quiero, con nuestros invitados. Emilio Ordiz, corresponsal del periódico 20 Minutos. Ana Miranda, eurodiputada del Grupo de los Verdes por el Bloque Nacionalista Galego. Nacho Sánchez Amor, eurodiputado del Grupo Parlamentario de Socialistas y Demócratas por el PSOE. Bienvenidos a todos, pero antes de empezar, echemos un vistazo a cuál es la situación en Siria. Nueva era en Siria. Hace solo unos días, su nuevo dirigente firmó la Constitución provisional que rige un periodo de transición de 5 años. Esta declaración se produce 3 meses después de que los rebeldes derribaran inesperadamente el régimen de Bashar al-Assad, lo que llevó a llamamientos para una nueva Siria inclusiva que respete los derechos individuales, incluidos los de las mujeres. La nueva dirección se enfrenta a una tarea complicada. El 80% de las redes eléctricas, el 60% de las redes de agua y casi la mitad de la infraestructura sanitaria han sido destruidas. 16,7 millones de personas necesitan ayuda urgente, lo que supone la cifra más alta registrada desde que comenzó el conflicto hace 14 años. Pero Siria sigue siendo sacudida por la violencia. A principios de marzo, las fuerzas de seguridad mataron a casi 1.500 civiles, en su mayoría miembros de la minoría alauita a la que pertenece la familia Assad. ¿Es esta la justicia para las víctimas y los supervivientes prometida por los nuevos gobernantes? ¿Es realista el proceso de sanación y superación de la división o es tal vez solo un sueño? Bueno, para mí la pregunta fundamental es si está Siria lista para comenzar este nuevo capítulo democrático. Emilio Ordiz, ¿cree usted que hay un rayo de esperanza? Yo creo que se está preparando. Decir que está preparada quizás sea todavía bastante prematuro. Entendemos que la gestión de la política exterior de la Unión Europea tiene que ser acompañar, en este caso a Siria, a través de ayuda económica, presencia diplomática y un trabajo continuado para ver cómo se comporta el nuevo gobierno, cómo se comportan las nuevas autoridades y a partir de ahí tratar de ver si la nueva Siria de la que hablamos se convierte en una realidad. De momento creo que estamos acompañando como Unión Europea al país, pero evidentemente todavía el proceso está en el inicio. Sí, bueno, se está acompañando ya esta semana. La Unión Europea se comprometió a más ayuda adicional, a 2.500 millones de euros, y también quiso insistir en que, y dejar muy claro que depende de que la transición sea creíble e inclusiva. ¿Ve en alguna parte señales de una transición así, señor Sánchez Amor? Bueno, estamos, como decía Emilio, en el principio de un proceso después de un país completamente devastado. Yo diría que sí hay esperanza y que el país obviamente todavía no está preparado. De hecho, el propio control geográfico no es completo, puesto que Israel está en el sur y Turquía está en el norte. Hay un acuerdo muy esperanzador con las fuerzas
mayoritariamente kurdas, del norte del país, que permite decir que si Turquía se retira, el gobierno sirio controlará esa parte del territorio, pero sobre todo hay una absoluta inconsistencia todavía en lo que son los aparatos del Estado. Decía vuestra información, las fuerzas de seguridad mataron, son milicias, son todavía milicias incontroladas, partidarias algunas del régimen anterior, partidarias de los nuevos gobiernos, pero no se puede hablar todavía ni de un ejército completo, de unas fuerzas de seguridad. Por tanto, esa incapacidad por ahora para controlar todas esas milicias es una de las grandes pruebas de fuego para las cuales está esperando la Unión Europea pasar al siguiente escalón de la relación. Sí, porque el presidente interino, al-Sara, se ha comprometido a formar un gobierno nacional, inclusivo, también a desmantelar esos grupos armados y a reconstruir el país tras más de 13 años de guerra civil. ¿Cree usted, señora Miranda, que será capaz de hacerlo con los elementos con los que contamos en estos momentos, la ayuda de la Unión Europea? ¿Es posible, realizable? A ver, nos preocupa mucho la situación de Siria porque efectivamente es un país que está deshecho. Es un país en el que además de los conflictos internos tenía una repercusión geopolítica muy importante por sus recursos, pero también por las incidencias que tiene allí con distintas poblaciones. Y me refiero también al caso kurdo, ¿no? El caso kurdo en la zona de Rojava me preocupa muchísimo. Ahora es verdad que están en conversaciones, me preocupa mucho porque ellos, hay que recordar que fueron quien pararon al ISIS y ahora es miembros de la organización yihadista quienes están en el poder, como ha dado la vuelta, ¿no? La media luna se ha quedado en la otra media luna, porque al final, como la geopolítica nos sigue sorprendiendo. Es algo increíble. Tienen un Estado, el otro día en la Comisión de Desarrollo del Parlamento Europeo nos habló precisamente el ponente para Siria de Naciones Unidas, curiosamente Vargas Llosa se llama, y habló desde allí explicando pues cómo estaba la situación y que es muy difícil en un periodo corto y sobre todo en el periodo que prepara o planifica la Unión Europea de reconstruir un país en esas condiciones. Por supuesto, lo principal es proteger a la población, proteger a las minorías. Las minorías han sido siempre las más desprotegidas y también me refiero a proteger a las mujeres, donde por unas razones o por otras no están en la primera línea. De hecho, hubo un llamamiento de las mujeres sirias y kurdas a que se tuviesen en cuenta en las negociaciones porque tampoco el nuevo gobierno las estaba teniendo en cuenta. Sí, hablando de esos asesinatos sectarios que han ocurrido recientemente en las zonas predominantemente alawitas, esto nos recuerda a la gran inestabilidad y fragilidad en Siria. Ante la presión internacional, el gobierno se ha comprometido a investigar estos asesinatos, pero ¿es esto creíble, señor Ordiz? Bueno, tenemos que verlo. Es verdad que el nuevo gobierno tiene un relato que desde el punto de vista de la Unión Europea puede estar bien construido, es decir, quieren hacer una transición o dicen que quieren hacer una transición democrática, pero no vale con decirlo, hay que hacerlo. La Unión Europea ha presupuestado una serie de millones, 5.800 millones de euros de ayuda a Siria. Esta semana hemos tenido la información de que Alemania va a reabrir de nuevo su embajada. Y precisamente la política exterior de la Unión Europea yo creo que debería de basarse en esto, ¿no? En hacer una, vamos a decir, vigilancia, aunque es un verbo un poco a veces invasivo, ¿no? El verbo vigilar. Pero creo que la política exterior europea debe ir de eso, no de imponer, no de, tratar de imponer por la fuerza como hacen otros actores internacionales, sino de acompañar y también de investigar y de vigilar este tipo de situaciones y que la ayuda económica dependa de que haya correcciones y de que haya avances en ese sentido. Avances tangibles. Volviendo a hablar del presidente interino al-Sara, fue jefe del grupo islamista radical suní Hayat Tahrir al-Sham, considerado terrorista por los países occidentales y también por la Unión Europea. Muchos lo siguen viendo como un terrorista con traje y corbata. ¿Se puede confiar en este excombatiente yihadista para llevar la paz y la democracia a Siria? ¿Qué opinan ustedes? La historia de Oriente Medio está llena de casos similares, terroristas. ¿No? Puedo hablar de Israel y los fundadores de Israel y en una región del mundo
con esos conflictos permanentes durante tantos decenios, inevitablemente muchos actores que luego pasan a ser políticos provienen de movimientos que fueron violentos. Yo creo que hay que darle un margen de confianza al nuevo presidente, antes Giuliani, en esa fase de su vida, ahora al-Sara, porque aparentemente el discurso que tiene encajaría en la construcción de un país normalizado. Yo creo que pretender hacer de Siria en pocos años una democracia madura no es el objetivo, pero hacer un país en el que las minorías puedan convivir en una cierta paz y estabilidad, creo que sí, y es muy importante mantener una cierta vigilancia. La legitimidad de nuestra vigilancia, como decía Emilio, es porque vamos a invertir dinero y esfuerzo político en esa cooperación, por tanto tenemos un cierto derecho a saber en qué se va a invertir esos fondos europeos, pero aparentemente algunas condiciones se dan y por eso el levantamiento de las sanciones es prudencial y cauto, es decir, vamos a ver cómo se desarrollan los elementos, por ejemplo, si no la investigación completa y exigiendo responsabilidades judiciales de lo que ha pasado, al que más le interesa controlar a esas milicias descontroladas es al nuevo gobierno, porque si no ofrecen una impresión al resto del mundo de que no controlan nada de su territorio, por tanto yo creo que sí, algún esfuerzo harán en ese sentido. Señora Miranda, si no funciona, si esa transición democrática fracasa, ¿cómo cree que afectará a la reconstrucción del país y también a los ciudadanos sirios, que son los damnificados en toda esta historia? A mí me preocupa mucho porque, vamos a ver, yo no puedo confiar en una persona que ha estado en una organización de terrorismo islámico. Pero la propia Bruselas ha sufrido ese terrorismo islámico. Entonces no puedo confiar. Efectivamente. Hay un problema de intereses geopolíticos del llamado imperialismo que existe y que lo estamos viendo con el señor Trump, que pueda repetirse lo que ha pasado también en Libia o en Afganistán, en intentar reconstruir, poniendo a quien antes considerabas un enemigo, ahora es un amigo, y también la Unión Europea no puede blanquear regímenes, no puede blanquear, porque con Israel no blanquea nada, está callada. Ayer ha tardado en condenar la alta representante la masacre que se ha producido en Gaza, y además Israel también está en esta zona, incidiendo y dando... Entonces, creo que hay una moral para unos sí, para otros no, y en el caso de Israel, además, estamos hablando de una persona que está perseguida en justicia, que es el señor Netanyahu, mientras que en el fondo de la cuestión, que es a lo que respondo a su pregunta, está la población siria y cómo puede quedar, ¿no? Yo me acuerdo cuando fui al campo de refugiados de Calais, aquí al lado, a 2 horas, cuántas personas sirias que había y todos decían lo mismo. I won't come back to Suria. No, ellos dicen Suria. A mí me encanta la palabra, además. I won't come back era un país. Entonces no sabemos cómo puede quedar, pero sí que... Volviendo a hablar de la transición democrática, sabemos que es difícil esa transición, que puede ser turbulenta, y es lo que precisamente estamos viendo, lo que Siria está experimentando en estos momentos. Hemos hablado con Kawa Hassan, que es experto en Oriente Próximo y Norte de África, del Centro de Análisis Stimson, sobre lo que los actuales dirigentes deben hacer y qué podría salir mal. Escuchen. First and foremost, the transition process should be inclusive. Lo primero y más importante es que el proceso de transición debe ser inclusivo, también en los actos y no solo en las palabras. El gobierno debe incluir representantes de todas las comunidades en Siria, no solo del grupo al que pertenece el presidente, y al mismo tiempo debe ir tras y responsabilizar a aquellos grupos armados que cometieron matanzas en las zonas costeras contra los alevíes. In coastal areas, again, the Alawites, they should be held accountable. Otherwise, de lo contrario, volveremos a la casilla de salida. Entonces las cosas se saldrán completamente de control. Y eso llevaría a una nueva ola de migración y refugiados hacia Europa. Y eso es precisamente lo último que Europa quiere que ocurra en Siria. Currently, Europe wants to see coming out of Syria. Bueno, como decía usted, señora Miranda, cuando muchos de los sirios que encontraron refugio aquí en Europa, lo único que quieren es poder volver a casa y al mismo tiempo, mientras muchos países han congelado las solicitudes de asilo, ¿es real ese riesgo de otro éxodo masivo de sirios hacia Europa, como señala este experto? Probablemente si la transición no se completa, no vamos a hablar de una transición plenamente democrática, porque como decíamos antes, es pronto, pero si no se van completando pasos que decía Nacho antes, que den cierta estabilidad al país,
sí que puede haber una nueva situación, no sé si parecida a la de 2015, pero nos podemos acercar a eso. Y yo tengo la sensación de que ahí la Unión Europea ha progresado muy poco, porque cerró un pacto migratorio, pacto común de migración y asilo, hace menos de un año, que en realidad no ha supuesto un progreso en lo que se supone que se le tiene que exigir a la Unión Europea, que es una mirada común hacia una migración que sea solidaria, que se centre en las personas, en este caso en la población siria, igual que se ha hecho con la población ucraniana desde 2022 o con los migrantes que vengan desde otros puntos. Si el riesgo existe o no, lo vamos a ver. Lo que sí está claro es que la Unión Europea, yo creo que no se ha preparado todavía del todo bien para afrontar un nuevo 2015, por así decir. Bueno, el experto, el señor Hassan, también enfatizaba lo importante que es la verdadera justicia para el futuro de Siria. ¿Cómo puede ayudar la UE en ese sentido para lograr que la justicia funcione en Siria en estos momentos tan complicados? Bueno, la Unión Europea tiene mucha experiencia en justicia transicional en muchos escenarios del mundo, como muchos otros países que hacen cooperación en este tipo de asuntos, y con muchas instituciones internacionales que tienen mucha experiencia y algunas fundaciones privadas bien conocidas de todo el mundo que han estado en estos procesos. Por tanto, yo creo que esa posibilidad de ayudar al país a encarar un proceso de justicia transicional existe y va a ser ofrecida. La voluntad de hacerlo dependerá de ese control. El problema es lo que pasó en Latakia y esa zona costera del país, es que ante un ataque a unas parte de las fuerzas de seguridad, se produce una llamada incontrolada para que cualquier miliciano que estuviera a no sé cuántos kilómetros apareciera allí con sus armas. Eso no es un Estado todavía, y por tanto pensar en una justicia transicional requiere estos pasos de los que estábamos hablando: el mayor control posible del territorio y el mayor control posible de las actuales 20 y tantas milicias actuando en el país. Si eso lo consigue este gobierno, yo creo que se darán las condiciones para, primero, ir levantando cautelosamente las sanciones y empezar un proceso de ayuda, además de la reconstrucción material, que es obviamente urgente, este otro proceso político de justicia transicional. Hemos visto cómo el establecimiento de la democracia fracasaba en otros países árabes, Egipto, Libia, Túnez, el Yemen. ¿Por qué debería ser diferente en Siria? Es que no sé si va a ser diferente, ese es el problema. Ese es el problema. Como no lo sabemos, y además ligado al tema de la migración, tampoco las últimas decisiones de la Unión Europea han sido muy beneficiosas para que pueda haber realmente, ahora también con las personas sirias que están en Europa, que algunas querrían volver y resulta que pueden mandarlas a terceros países sin garantías de retorno, y al final también el éxodo que se pueda producir. Entonces, no sabemos cómo va a ser. Nos preocupa mucho porque además esas inversiones europeas que pueda haber en una reconstrucción también se han hecho en Afganistán o en Libia, y ya vemos en qué han quedado, ¿no? En que a día de hoy volvamos a situaciones nunca vistas y que tengamos una doble moral según cuál sea el Estado y las sanciones a unos o a otros según cuál sea la situación. La doble moral de la Unión Europea. Volviendo a la violencia sectaria, el gobierno interino sirio ha prometido resolver los delitos cometidos recientemente en esas zonas costeras de las que hablábamos y llevar a los responsables ante la justicia. Pero hay dudas al respecto y dudas sobre el funcionamiento del sistema de justicia, tal y que como comentábamos. Hemos contactado con la abogada especialista en derechos humanos, Mariana Karkutli, en Damasco, para tener más detalles. Y ella nos señala uno muy revelador. Presten atención. Creo que muchos actores de la sociedad civil, incluidos nosotros, estamos ejerciendo muchas críticas con el fin de que las iniciativas de justicia transicional sean una prioridad y para que el gobierno se centre además en más asuntos. También vemos que ciertos establecimientos penitenciarios están siendo reutilizados por el gobierno provisional sirio, lo cual es un gran problema en este momento. Estamos hablando de un país que ha estado bajo una dictadura durante 54 años, periodo durante el que esos centros se utilizaban para torturar a opositores políticos. Desde nuestro punto de vista, estos no deben reutilizarse nunca. De cualquier modo, diría que Siria está siendo insegura. Bueno, pues esta abogada defensora de derechos humanos habla de la reutilización de las cárceles de tortura, símbolo de la represión del régimen de Al-Assad. ¿Creen que es compatible esto con una disposición real de las autoridades sirias para comenzar un nuevo capítulo democrático?
No, esto no, pero me parece interesante esta reflexión porque a lo que nos lleva es a que como Unión Europea hay que preguntarles a los sirios. Es decir, ¿qué está sucediendo en Siria? No lo vamos a saber mejor que ellos porque, bien, estamos empezando los países europeos a estar allí de nuevo, pero la realidad de Siria, mejor que los sirios, no la va a conocer nadie. Entonces, ahí está la clave, ya sea con un gobierno que de verdad tenga voluntad de una transición democrática o incluso, y debe ser importante aquí, con la sociedad civil siria. De tal manera que se pueda construir una foto completa de la actual Siria sobre la que la Unión Europea, como actor exterior en este caso, pueda trabajar. Para terminar, finalmente querría hacer una ronda de todos ustedes. En una escala del 1 al 10, ¿cómo calificarían ustedes las posibilidades de éxito para establecer una paz duradera en Siria? Del 1 al 10. A día de hoy un 5. ¿A día de hoy? Un 5, porque lo único que tenemos es palabras y hechos no demasiado tangibles. Buenas de intenciones. Momento. Sí, me parece que el 5. Raspado por no romper la esperanza. Un 2. No tengo mucha confianza, no. Porque además es que la experiencia en la zona Oriente Próximo y también en otras zonas no han sido muy elocuentes, ¿no? Entonces, un 2. Bueno, vamos a hacer una breve pausa, pero no se vayan, volvemos enseguida. A la vuelta les daremos todos los detalles del avance de las negociaciones para lograr la paz en Ucrania. Hasta ahora. Bienvenidos de nuevo a Bruselas, te quiero. Soy Ana Buil y junto con mis invitados Emilio Ordiz, Ana Miranda y Nacho Sánchez Amor estamos repasando las noticias de la semana. Esta semana se conmemoró el 11º aniversario del día en que Vladimir Putin se anexionó ilegalmente Crimea, una operación militar que conduciría directamente a la invasión a gran escala de Ucrania 8 años después. En las últimas semanas se están dando los primeros pasos dirigidos a lograr la paz. Estados Unidos lidera las negociaciones. De momento ha logrado arrancar a Kiev y Moscú un alto el fuego de 30 días reservado a las infraestructuras energéticas. Pero la noticia aquí en Bruselas es la ausencia de la Unión Europea en las conversaciones. Tiene razón Kaja Kallas, la jefa de la diplomacia europea. ¿Europa tendrá un asiento en la mesa cuando comiencen las negociaciones formales sobre un acuerdo de paz? Es lo que ella afirmó en una entrevista esta misma semana con Euronews. Yo es que creo que todavía es muy optimista pensar que lo vamos a tener. Deberíamos tenerlo. Otra cosa es que podamos afirmar ahora con rotundidad que lo vayamos a tener. Primero, porque la negociación de paz, como se debería de estructurar, que es con Putin y Zelensky en la misma mesa negociando, no existe. Estamos viendo a Estados Unidos hablando a dos bandas. Entonces, no sé... me parece... que dijo la señora Kallas. No podemos todavía hablar de negociaciones reales porque las dos partes en conflicto no se han sentado. Me parece prematuro hablar de negociaciones de paz. Como mucho hay un acercamiento hacia las negociaciones de paz. Y yo creo, y soy muy breve, creo que Europa a quien tiene que convencer para estar en la negociación de paz es a Zelensky. Puede estar a favor, de hecho yo creo que está a favor de que Europa esté en esa mesa, porque convencer a Putin y a Trump de estar es imposible, porque ya han dicho ambos que no tienen ningún interés en que la Unión Europea esté. ¿Opinan lo mismo ustedes? A ver, yo creo que hay que aclarar que no estamos en unas negociaciones de paz, estamos en el inicio de un posible alto el fuego, paz vendría luego. Que la labor que está haciendo Estados Unidos es de facilitador, porque no está sentando a la mesa 2, no es un mediador todavía, es un facilitador, pero bueno, son pasos hacia algo que puede ser en el futuro un acuerdo o no. Sobre la presencia de la Unión Europea entra en la lógica de Estados Unidos. Es decir, si Estados Unidos comienza a pasar el mensaje de que este es un problema de esta parte del Atlántico, lo lógico es que en esa mesa esté esta parte del Atlántico y el mayor actor político de esta parte del Atlántico es la Unión Europea. Por lo tanto, no va en contra de la lógica que Trump pretende imponer como marco el hecho que la Unión Europea lo esté. Dependerá de Zelensky, como decía Emilio. Supongo que a Zelensky le interesará tener a sus aliados en la mesa de negociación con un formato o con otro. Pero es pronto porque no estamos en una mesa de paz, ni siquiera estamos en una mediación, estamos en una simple facilitación de contactos bilaterales de Estados Unidos con las dos partes y que ha dado lugar solo de momento a este alto el fuego de 30 días respecto de las infraestructuras energéticas.
Sobre el acercamiento Trump-Putin hemos hablado con el analista político irlandés Donnacha O'Bahon, quien nos ha hablado sobre el incentivo de Putin para alinearse con Trump y sobre el deseo de Trump de devolver al redil a Putin. Esto es lo que nos dijo. Los estadounidenses no están aplicando el mismo nivel de influencia sobre Rusia. Por lo tanto, Rusia tiene ahora muchos menos incentivos para negociar. Es por eso que hemos visto a los ucranianos firmar un alto al fuego incondicional de 30 días, mientras que Vladimir Putin básicamente lo ha rechazado. Aparentemente dijo que sí, pero la lista de restricciones y condiciones es tan larga que es en realidad un no. Por lo tanto, va a ser mucho más difícil de llevar a la mesa de negociaciones. No han cedido en una sola cosa. Como parte de este tipo de proceso de paz de Trump, Ucrania está en una posición muy poco envidiable, ya que los rusos quieren su territorio y los estadounidenses quieren sus recursos, como hemos visto en este acuerdo de minerales. Así que los europeos no son lo suficientemente fuertes para llenar este vacío dejado por esta retirada americana. Señora Miranda, como dice este experto, la posición de Ucrania es muy delicada, de una manera u otra. Estados Unidos y Rusia se la quieren repartir. ¿Está de acuerdo con este análisis? La verdad es que en este análisis en el que la Unión Europea efectivamente está en una posición ausente, creo que ha dejado como una posición un poco de Paganini, ¿no? En el sentido de que hemos apoyado a nivel de recursos, de infraestructuras, a nivel de ayuda humanitaria, a nivel de cuestiones relacionadas con las personas que han tenido que huir, pero también se ha apoyado en el rearmamento militar, desde luego no con nuestro voto. Nosotros estamos totalmente en contra del rearmamento militar, totalmente en contra de las posiciones de rearme. Creemos que hay que ir al desarme, a la vía diplomática. Y, desde luego, la posición de la Unión Europea en estos momentos está siendo el hazmerreír del mundo, porque no puede ser que después de lo que se ha hecho esté en una posición de incentivar a la escalada militar siendo un títere de la OTAN y un títere de Estados Unidos. Debe de ser que vengo de una organización pacifista, política pacifista, que siempre ha tenido la misma posición y no vamos a apoyar ninguna política de desarme. Hemos sido 204. ¿Pero eso significa santificar las ganancias del agresor? No, por supuesto que no. Pues entonces, al contrario, significa que hay que ir a vías diplomáticas de negociación y de desescalada militar. Por lo menos nuestra opinión. 204. Disculpe, ¿su grupo político está a favor de un rearme de la Unión Europea? Estamos a favor de que Europa inevitablemente asuma mucha mayor responsabilidad en la seguridad del continente. Y hay que pensar en los europeos que están más cerca de la amenaza rusa, desde la parte sur de Europa, donde las amenazas son otras, de otro tipo, como ha explicado el presidente Pedro Sánchez. Pero, por favor, no olvidemos el inicio de todo esto. Hay un agresor y un agredido. Es que la lógica de Trump es que se olvide... No, pero la lógica de Trump es que se olvide que hay un agresor y un agredido y solo se hable, es una matanza, hay que acabar con ella. Hay que acabar con ella santificando la ganancia del agresor. ¿Hay que acabar con ella solamente con diplomacia? O sea, con diplomacia, sin ninguna posición fuerte de Ucrania, que está pidiendo ir a la mesa con una posición razonable para tener posibilidades de negociar, ¿no estaría sencillamente de entregarle a Putin y a cualquier otro agresor del futuro que, si agrede con suficiente eficacia, el final será quedarse con lo ganado mediante una agresión? Tenemos poco tiempo ya. Señor Ordiz, para terminar, el ministro de Exteriores húngaro ha afirmado literalmente: Bruselas quiere que la guerra continúe, asegurando que los países y organizaciones que están librando la guerra no duda que vayan a ser invitados en estas conversaciones de paz. ¿Está usted de acuerdo y cree que la postura húngara puede ser un obstáculo para que Europa sea tomada en cuenta en estas negociaciones? Lo que se ha demostrado últimamente es que la Unión Europea puede trabajar perfectamente en una posición unificada a 26. A 26. Si Hungría no... Pero no con Israel. Bueno, pero ese tema, Ana, es otro en el que tendrán que buscar un consenso si lo encuentran. En cuanto a Ucrania, lo que está claro es que hay un 26 contra 1 o un 25 contra 2 si incluimos a Eslovaquia en ese lado húngaro. Hungría no debería de ser un problema. No lo es ya. No lo es, de hecho ya se está trabajando a 26 y esto es bien fácil, hay fórmulas, los tratados sirven para esto también. Tenemos que dejarlo aquí, cerramos aquí este capítulo. Gracias a nuestros invitados y gracias a ustedes por vernos. Hasta ahora. Hola a todos, están viendo Bruselas Te Quiero, nuestro debate político semanal en Euronews. Soy Ana Buil y me acompañan Emilio Ordiz, Ana Miranda y Nacho Sánchez Amor. Hablemos de uno de los temas destacados de estos últimos días, el Huawei Gate.
Solo 2 años después de que el Qatargate sacudiera Europa, nuevas acusaciones de soborno, esta vez vinculadas a Huawei, planean sobre las instituciones europeas. Los investigadores belgas están investigando, y cito textualmente, la corrupción activa dentro del Parlamento Europeo. La policía ha registrado más de 20 domicilios en Bélgica y Portugal y varias personas ya han sido detenidas. Este caso reactiva las preocupaciones sobre las prácticas de lobby poco transparentes en Bruselas. ¿Es demasiado fácil el pagar para influir en las instituciones de la Unión Europea, señor Ordiz? No, yo creo que no es demasiado fácil. Lo que pasa es que cuando sucede, el ruido que hace es muy grande. Lo que demuestra el caso Huawei es que siempre nos centramos en injerencias extranjeras asociadas, por ejemplo, a procesos electorales, pero muy poco en las injerencias extranjeras que se pueden dar en el día a día. Esto es un ejemplo. El inicio del caso es anterior a la reforma de las normas de transparencia a raíz del Qatargate. Exactamente, ahí quería llegar. ¿Qué se ha hecho desde entonces, desde el Qatargate en 2022? ¿Qué ha hecho el Parlamento Europeo? Bueno, para empezar, poner coto a lo que se llamaba grupos de amigos, que eran, digamos, asociaciones con terceros países, pero también reforzar la normativa de transparencia, de los obsequios, vamos a decir, que se les intenta dar a los eurodiputados, etcétera. Una batería de creo recordar 14 medidas que presentó la presidenta Roberta Metsola y que todavía se está implantando. Es decir, asociar esto con algo y decir, bueno, es que esto sucede después del Qatargate, esto quiere decir que con el Qatargate no se hizo nada. Bueno, es anterior al Qatargate, pero repito, creo que hay que ver un poco más allá y darse cuenta de que las injerencias extranjeras, el papel de actores, vamos a decir, a veces hostiles, van más allá de los grandes titulares de influencia que puedan tener en procesos electorales. Estamos hablando en este caso de regalos generosos, viajes y cenas de lujo, entradas premium de fútbol, dinero en metálico. ¿Cómo de habituales son este tipo de sobornos en la Eurocámara, señores absolutamente eurodiputados? inhabituales. Quiero decir, a mí lo que me preocupa es que de repente se dé como si esto pasara todos los días. Mi trabajo es ser influido por mis votantes, por mi debate con Ana, por las empresas extremeñas que vienen a verme, por la plataforma contra la central, a favor de la central nuclear de Almaraz. Es que nuestro trabajo es ser influido. Lo grave del asunto es cobrar por lo que es tu trabajo, que es escuchar a todo el mundo para formar tu posición política. Y eso va a pasar, eso podría pasar, sean cuales sean las medidas. Aunque haya un registro de lobbies, aunque haya un registro de regalos, si alguien quiere pagar secretamente y alguien está dispuesto a coger dinero secretamente, desgraciadamente, este tipo de cosas pueden pasar, sean cuales sean. Porque depende de la voluntad de ser corrompido y de corromper. Y yo creo que esa idea de corrupción activa a lo que se refiere es al lobby, porque no hay nadie que yo sepa detenido de los miembros del Parlamento, desde luego no. Y si hay detenidos son personas que hacían lobby. 5 detenidos en estos momentos. ¿Miembro del Parlamento? No está claro, no se han dado nombres. Hay 5 detenidos. Ninguno miembro del Parlamento, ya se lo aseguro ya. Hay 2 asistentes acusados, pero no asistentes actuales. Uno de ellos está trabajando para el lobby. Como dice usted, son casos poco comunes, pero Claro. en el caso de que esto ocurra, ¿cuál es el protocolo, el procedimiento a seguir? Digamos, ¿a usted le ocurre esto? ¿Alguien A ver, le ofrece un soborno? ¿Cuál es el procedimiento que hay que seguir? bueno, yo he echado a lobistas de mi oficina. Los he echado. O sea, a nosotros nos parece inmoral, nos parece poco ético, nos parece una absoluta corrupción que esto exista, pero hay diputados que sí. Hay diputados que cambian sus decisiones, por ejemplo, cuando los visita la Embajada de Israel. Hay diputados que cambian sus decisiones cuando los visita la Embajada de Marruecos. Yo al Qatargate le llamaría Morocco-gate. Y traigo un ejemplo, además, del registro de transparencia que me parece súper oportuno para esta ocasión. En el pleno de enero, el eurodiputado de Marine Le Pen, que trata de vetar la participación del Frente Polisario en el Parlamento Europeo, resulta que se presentó diciendo que no podía comparecer los saharauis en la comisión de examen de INTA en el análisis de monitoreo. Cuando yo veo el registro de transparencia del Parlamento y me he preocupado de buscarlo, veo que este eurodiputado en el registro de transparencia ha estado, aquí está en todos los encuentros que ha tenido algunas de las consultoras, es toda que la consultora del señor Pepe Blanco ha estado en una reunión con este señor, Mariani, sobre el riesgo de desestabilización del Magreb. Entonces yo me digo,
vamos a ver, ¿qué influencia? Y resulta que la consultora del señor Blanco ha recibido, y aquí también tengo los datos, de la Embajada de Marruecos, 1 millón de euros. La misma consultora que está en estos momentos, yo no digo que esté o no esté en casos de corrupción, pero que aquí hay unas influencias directas, es la misma consultora que está en este proceso, lo de Altri en Galicia, que está detrás. Entonces, las cosas hay que decirlas. Hay gente investigada, hay gente no investigada, pero hay también unas influencias muy claras. Luego, el tema de Israel, hay eurodiputados que han cambiado su voto en el tema de la UNRWA y se ve cuándo hablan y cuándo no hablan. Marruecos e Israel son los que en estos momentos están teniendo una influencia directa y hay que denunciar estas prácticas, sin duda. Pero una cosa es recibir información y otra cosa es cobrar ello. por cambiar. Es decir, es que son dos mundos distintos. ¿Están ustedes de acuerdo en que es responsabilidad de los partidos políticos el evitar este tipo de situaciones? ¿O qué responsabilidad tiene, en este caso, el Parlamento Europeo? ¿Son los propios partidos? ¿Y qué es lo que están haciendo concretamente sus grupos parlamentarios para evitarlo? Bueno, si me permites, Nacho, el Parlamento Europeo tiene una serie de medidas, pero sobre todo los grupos tienen que tener también sus responsabilidades y sus medidas. El registro de transparencia sería una buena causa. El hecho de tener una ética como eurodiputado, como eurodiputada, ya cuando te eligen, es que hay formaciones que somos democráticas y que venimos de no tener casos de corrupción o de tener, una forma de proceder, pero está claro que hay gente que ya sale de mafias, que ya sale de sobornos, como parte de la extrema derecha. Vamos a dar la palabra al señor Ordiz. ¿Cree usted que los grupos políticos no hacen lo necesario? Yo es que creo que la responsabilidad es compartida. En una primera instancia, los grupos políticos, los partidos políticos tienen que... yo creo que tienen que saber muy bien a quiénes eligen para formar parte de sus listas. Esto es importante. Y después, una vez que son eurodiputados, creo que el Parlamento Europeo tiene que hacer su parte del trabajo, vamos a decir. Y hacer su parte del trabajo no solo con discursos de vamos a mejorar la transparencia, vale, pero ¿cómo? Gracias, señor Ordiz. No tenemos más tiempo. Hasta aquí nuestra edición en español de esta semana. Muchísimas gracias a nuestros invitados por estar aquí. Y muchas gracias a ustedes por vernos. Recuerden, si quieren ponerse en contacto con nosotros, pueden escribir a nuestro correo electrónico bruselas-te-quiero@euronews.com o contactarnos a través de redes sociales. Hasta pronto en Euronews. ¡Feliz semana!